Quería un trabajo remoto que me permitiera trabajar desde mi casa o desde cualquier lugar del mundo, ganar en dólares y sentirme libre. En ese momento solo podía pensar, esa vaina no existe. Pero hoy, 3 años después, puedo decirte que es muy real y que tú también puedes trabajar así. Quédate en este video que te va a contar cómo lo logré y cómo tú puedes seguir esos pasos para lograrlo también. Hola, ¿qué tal? Yo soy Zaira. Hace más o menos 2 años que tengo una cuenta sobre trabajo remoto en Instagram, pero ese contenido de 1 minuto, 1 minuto y medio ya me quedó muy corto. Por eso me decidí a crear este canal de YouTube y me decidí por crear este primer video sobre mi historia y cómo es que trabajo remoto desde hace 3 años para que tú también lo puedas lograr. Para que tengas un poco más de contexto, yo estudié Relaciones Internacionales, me gradué de la universidad en 2020 en plena pandemia y antes de graduarme ya había conseguido un trabajo tradicional de 8 a 5 con la cualidad o el beneficio de que era desde casa, en el marco no tan beneficioso de la pandemia. Allí estuve trabajando alrededor de 2 años, de los cuales aproximadamente año y medio o un poco menos fue completamente desde casa. Hasta ahí no iban tan mal las cosas mientras estuve en la casa, pero lo realmente crítico fue cuando empecé a tener que ir a la oficina y me di cuenta de que la vida en oficina era vida de oficina y punto, era de la casa al trabajo, del trabajo a la casa y punto, no porque uno quisiera, sino porque realmente no había tiempo de hacer nada más. Y a lo largo de mi vida yo he sido deportista desde que tengo 8 años, así que el poder salir al mundo no podía ser solo ir a la oficina, también iba a involucrar, por ejemplo, ir al gimnasio, hacer un deporte, hacer actividades extracurriculares y no solamente oficina. O sorpresa o estrelladón que me pegué en ese momento de mi vida con una carrera que había amado estudiar, pero que odié ejercer. Y no porque fuera ejerciendo mi carrera, que ni siquiera considero que pude ejercerla en ese momento, porque hacía cosas muy genéricas, muy Excel y Word y ya está, pero que la vida corporativa y de oficina no me gustó, pero ni 5. Agradezco mucho a la vida por permitirme haber vivido esa experiencia y permitirme darme cuenta de que no me gustaba tan rápido. Adicionalmente, tengo que contarte que yo la universidad la pagué con un crédito educativo que al graduarme pues tenía que pagar y pagar y pagar y pagar. Entonces tenía esa presión de generar ingresos, sí o sí, no podía quedarme sin generar ese dinero para pagar mensualmente la cuota. Por ende, dejar de trabajar era muy difícil, era casi imposible, no podía dejar de tener ingresos porque era mi responsabilidad pagarla. Dada esa necesidad de monetizar mis habilidades, de generar ingresos extra, de poder estar trabajando, decidí aprender marketing de afiliación para llevar a cabo un emprendimiento. Estudié en 2021 con seminarios online y mi máster, no sé si tú lo conoces, si lo conoces déjame en comentarios, yo fui parte de esa escuela y a pesar de que el marketing de afiliados en mi vida no funcionó, fue realmente un fracaso. Sí aprendí muchísimo sobre marketing, sobre redes, sobre crear una página web, sobre manejar comunidades, sobre crear embudos de venta, muchas herramientas que si no lo hubiese intentado nunca hubiese podido adquirir. Ahora bien, cuando yo estaba trabajando, las cargas laborales eran altísimas. Y yo creo que aquí muchas de ustedes se van a sentir identificadas con que realmente trabajaban más horas de las que salían en el contrato. Y lo peor de todo, sin remuneración adicional, lo cual empezando es muy injusto y afecta la salud física y la salud mental. Y ese punto fue mi despertar y el momento en el que yo dije, no más, tengo que salir de acá. Y fue porque me dio una alergia en la piel dado el estrés que manejaba, el estrés y la gran carga laboral que yo estaba manejando. Ahí fue como, pues pucha, si mi cuerpo se está poniendo así por el trabajo y yo no me doy cuenta, es porque estoy normalizando algo que está muy mal. Y no puedo seguir normalizando que termine de trabajar a las 8 de la noche, no puedo normalizar que el día de la oficina yo sea la última que sale, no puedo normalizar que los horarios no se cumplan, no puedo normalizar que la carga laboral sea tan pesada solamente para una persona, no más. En ese momento donde yo estaba sintiendo incomodidad, estaba buscando otras opciones en organizaciones internacionales similares, otras opciones en trabajos tradicionales, pero otras opciones. Sin embargo, en un momento conocí el trabajo remoto y lo conocí gracias a que Santiago, mi novio, en ese momento
estaba trabajando en un call center haciendo una pausa de la universidad porque estábamos en pandemia. Cuando estaba trabajando allí se dio cuenta de que podía ofrecer servicios desde Colombia a clientes en Estados Unidos o en cualquier lugar del mundo. Y él dijo, yo quiero un trabajo remoto que me pague en dólares y que me dé libertad para viajar. Yo en ese momento, en una cabeza súper cuadriculada, súper tradicional, que era el camino tradicional de colegio, universidad, maestría, trabajo, empresa, escalar, crecer, ascender, le dije como sí, ve y lo buscas, que eso no existe. Porque en verdad en mi cabeza eso era imposible. Y encontró una agencia que se llama Virtual Latinos. Él empezó a aplicar a ofertas, consiguió su primera clienta y al recibir su primer pago me dijo, esto es real, inténtalo. Y yo, no sé, como que me sentía muy atada a mi trabajo tradicional porque ellos me habían dado la oportunidad de trabajar por primera vez sin yo ni siquiera tener mi título universitario. Entonces, hasta cierto punto me sentía en deuda y que no podía dejarlos y me costó muchísimo el solo hecho de tomar la decisión de cambiar de rumbo. No porque la oportunidad del trabajo remoto no fuese cierta, no fuese verídica o no me llamara la atención, sino porque estaba atada como emocionalmente, como apegada a esta realidad del trabajo tradicional. Hasta que, bueno, pasó eso de la piel, yo dije ya no más, tomé la decisión, listo. No podía dejar mi trabajo tradicional porque no podía dejar de tener ingresos para pagar la deuda educativa. Entonces, simultáneamente empecé a consolidar mi estrategia y a empezar a hacer intentos de trabajar remoto. Lo primero que hice fue los mismos pasos de Santiago, crear el perfil en Virtual Latinos, pasar su proceso de selección que es significativamente extenso, hacen varias pruebas de personalidad, un test para verificar que entiendas cómo funciona la empresa al interior, una entrevista para verificar tu nivel de inglés, un test de inglés, entre otras cosas. Después de haber aprobado ese examen para poder acceder a las oportunidades remotas que dan en Virtual Latinos, porque básicamente esa agencia funciona como un puente entre las asistentes virtuales en América Latina y las empresas que están contratando asistentes virtuales desde Estados Unidos en su mayoría, para ellos gestionar ese contrato, gestionar los pagos, llevarle al posible cliente la mejor freelancer posible que esté alineada con su empresa, con las habilidades que pide, bla, bla, bla. Empecé a crear mi perfil, a mirar qué estaban contratando y lo empecé a crear en un sentido súper administrativo. ¿Por qué? Porque yo tenía experiencia en investigación, en redacción, en gestión de proyectos y dije, bueno, de pronto lo administrativo es como mi campo. Por supuesto, no estaban buscando una internacionalista o algo relacionado con mi profesión. Tuve que hacer como la transición, como el traslado de mis habilidades y conocimientos y experiencia laboral al mundo remoto. Porque algo específico de lo que yo sabía, nada. Primer reto, ese. Empecé a crear el perfil administrativo, empecé a enviar aplicaciones con un perfil administrativo y me di cuenta de que a mí eso no me gustaba. Que yo no me sentía cómoda, entusiasmada, feliz por enviar esas postulaciones, sino que al contrario, como que me volví a sentir un poquito frustrada, como que decía, bueno, yo voy a cambiar de rumbo, pero voy a terminar haciendo lo mismo, entonces ¿esto para qué si ni me gusta? Entonces, bueno, ¿qué me gusta? Segundo reto, identificar qué es aquello que sí me llama la atención y en lo que sí me gustaría trabajar. Ahí me di cuenta que con lo que había hecho de marketing de afiliación, había adquirido muchas herramientas y conocimientos de marketing y redes sociales principalmente. Entonces, borré lo que había creado administrativo hasta el momento y empecé a crear un perfil relacionado con marketing y redes sociales. Empecé a aplicar a la loca a cualquier tipo de cliente y ¿qué pasó? Rechazo tras rechazo, tras rechazo, tras rechazo, tras rechazo. Pero yo en ese momento ya estaba en un punto donde yo decía, tengo que hacer que esto funcione. Sobre todo porque yo veía a Santiago trabajando menos tiempo y ganando más que yo y con mucha más calidad de vida, con mucho más tiempo, con mucha más flexibilidad. Y yo allá en esa oficina o incluso los días que eran desde la casa, súper reventada de trabajo, súper estresada. Ay, no. No quiero recordar eso. Sé que te estoy contando, pero es como, ay, no quiero hablar de eso. En todo caso, después de tantos rechazos y con la mentalidad de tengo que hacer que esto funcione, empecé a hacer autoevaluación de mis aplicaciones. Entonces decía, bueno, de pronto no me escogieron en esta porque no cumplía con esto ni esto.
De pronto en esta tengo más cercanía con este cliente potencial porque tengo estas y estas herramientas que le pueden servir, porque tengo estos intereses, porque tengo estas habilidades, y empecé a hacer como un estudio de mercado sin saber precisamente que estaba haciendo un estudio de mercado. Me di cuenta de que con mi experiencia laboral, que era en una organización internacional que trabajaba con migrantes y desplazados en Colombia y que había estudiado relaciones internacionales, las firmas de abogados de inmigración podrían ser mi cliente potencial. Y así fue como empecé a aplicar como asistente de marketing digital para firmas de inmigración. Y oh sorpresa, me llamaron para entrevista. Dentro de Virtual Latinos me dieron las estrategias y los lineamientos para tener una muy buena entrevista. Me conecté el día de la entrevista desde la oficina de mi otro trabajo antes de retomar labores después de la pausa del almuerzo, y me acuerdo mucho que mi clienta tenía brackets con cauchos, me hablaba full en inglés y yo solo me oprimía los audífonos porque no le entendía mucho. O sea, se me escapaban muchas cosas que decía y yo intentaba conectar mi subconsciente a ese sonido para que pudiese entender y responderle bien. Y en un punto me tocó decirle como, por favor, ¿me puedes volver a repetir la pregunta en otras palabras? Es que no te entiendo. Y bueno, le respondí todo lo que me preguntó. Yo lo hice con una postura súper confiada en mí misma, súper tranquila, como muy positiva, y creo que eso lo percibió esta persona porque me dio el trabajo. Primera entrevista, primer trabajo que pude consolidar. Y ahí empezó a cambiar mi vida. Decidí renunciar en mi trabajo tradicional y en febrero de 2022 tuve ambos clientes, mi trabajo tradicional y mi trabajo con esta abogada de inmigración. Fue durísimo, pero tenía la seguridad y la tranquilidad de que no me iba a quedar sin ingresos y que no iba a estar a la deriva esperando un milagro, sino que ya tenía la seguridad de ese trabajo remoto. Ya llevo 3 años trabajando con esta clienta, la relación es súper fluida, el pago como es por agencia es mensual, es súper puntual, es súper cumplido. Me encanta trabajar con esta persona y de hecho ya delegué parte de ese trabajo. Después de haber trabajado 2 años de forma tradicional, yo quería un descanso, yo quería otro ritmo, hacer cosas para mí, volver al gimnasio, de pronto clases de cerámica, baile, bueno, yo me imaginaba un montón de cosas, emprender, bueno. Lo cierto es que no tenía el hábito de ser disciplinada en mi casa por mi cuenta. Como yo estaba trabajando bajo presión y con un policía encima que me decía para tal fecha necesito tal cosa, yo me acostumbré a funcionar así, bajo presión. Y como esta clienta tenía un ritmo mucho más tranquilo, mucho más pausado, como que me dejaba las tareas, pero yo las hacía a mi ritmo, me costaba mucho cumplir las 4 horas. Y esas 4 horas se volvían 8 porque me distraía mucho, porque eran las 11 de la mañana y yo no había empezado, porque eran las 3 de la tarde y yo no había terminado. Me costó mucho adquirir esos hábitos y esa autonomía y disciplina de ponerme horarios y terminar cumpliéndolos. Al cabo de unos 6 meses decidí conectar con otra clienta. Empecé a enviar aplicaciones y conseguí mi segunda clienta. Esta clienta la sentí mucho más fluida porque yo, con esta primera experiencia de conseguir mi primera clienta, ya había desarrollado una estrategia. Ya sabía cómo comunicarme con los clientes, qué decirles y qué demostrarles. Esta segunda clienta era específicamente para manejo de podcasts. Yo tenía que ayudarle a publicar los episodios de su podcast, a crear la portada, a redactar las descripciones, a agendar a las invitadas de su podcast, y adicionalmente ella tenía un emprendimiento aparte de e-commerce en el que también le ayudaba con gestión de los emails, de las promociones, de los blogs, entre otras tareitas pequeñas. Luego de unos 6 meses trabajando con esta clienta, me pidió que trabajara a tiempo completo para ella. Y ese también fue un reto que marcó mi vida como asistente virtual, ya trabajando full remoto. Yo pensaba, bueno, yo dejé mi trabajo tradicional y yo me decidí por el trabajo remoto porque yo quiero mi libertad, yo quiero mi tranquilidad y yo quiero mi flexibilidad de hacer las cosas que yo quiero hacer durante el día y tener el tiempo para mí en la medida en que lo necesito. Si le doy full time a esta persona, voy a estar de nuevo limitada a estar conectada a un computador de tal hora a tal hora hasta que este contrato se termine. Y yo no estoy dispuesta a negociar eso. Fue durísimo decirle que no, porque si le decía que no, teníamos que terminar el contrato porque ya estaba necesitando a alguien tiempo completo.
Le dije que no, con mucho miedo, pero muchísimo miedo. Es más, yo tengo esta libreta donde escribo mis pensamientos, mis emociones, y aquí escribí cuando dejé de trabajar con esa clienta, que en otro video les cuento qué fue lo que escribí y cómo lo afronté. En resumidas cuentas, era una mezcla de miedo y expectativa, como que sabía que eso era una oportunidad de seguir creciendo, o eso era lo que yo quería creer y me decía a mí misma, porque realmente sí sentía mucha incertidumbre de no poder conseguir otro cliente, pero nada más alejado de la realidad. Decidí que iba a intentar por otras plataformas, me abrí un perfil de Upwork, empecé a apliqué con unas emprendedoras ubicadas en Chicago y me contrataron. No tuve que enviar tantas postulaciones porque, de nuevo, ya había aprendido cómo hablarle a los clientes y cómo comunicarme con ellos para decirles lo que necesitaban escuchar. Y estas clientas de Chicago me han traído muchísimas otras clientas. Resulta que ellas son emprendedoras que tienen una comunidad para más mujeres emprendedoras. Entonces resulta que el voz a voz me ha llevado a conocer muchas de estas emprendedoras y a ofrecer servicios para ellas. A partir de ahí he conseguido gran variedad de clientes, sobre todo en Upwork y por medio del voz a voz. Con varias de ellas he podido desarrollar relaciones laborales de años en formas de trabajo muy amigables, muy amenas, muy llevaderas, y lo mejor es que todas me pagan en dólares, que por supuesto al cambio a pesos es mucho más conveniente y es un salario súper competitivo, mucho más alto de lo que pagan en Colombia por roles o servicios similares. Esto me ha permitido viajar por el mundo. Estuve mes y medio por Argentina y Chile, estuve 2 meses por Europa, he viajado a muchas ciudades de Colombia, he estado en Puerto Rico, estuve con mi mamá en Miami, etcétera, etcétera. Y ese es uno de los mayores logros de mi vida, el poder viajar de forma independiente y cualquier día del año. Y sé que si tú estás viendo este video, estás buscando un cambio en tu estilo de vida, en tus ingresos y en la forma en la que trabajas. Y te doy la bienvenida a esta comunidad de Virtuales Virtuosas. Voy a seguir subiendo contenido tanto de mi historia, tanto de mis reflexiones, de mentalidad, de estrategia, de tutoriales hacia el trabajo remoto para que tú puedas lograrlo también. Y fíjate que lo que cambió mi vida fue una sola decisión: hacer lo necesario para que el trabajo remoto funcionara. Gracias por quedarte hasta aquí. Tengo mucho más por contarte, mucho más por enseñarte, pero nos vemos en otro video. Chau, chau.